Half Dome, el icónico monolito de granito en el Parque Nacional Yosemite, es conocido por sus impresionantes vistas y su desafiante escalada. Pero tras su hermosura yace un camino signado por la tragedia. Desde que se tienen registros, más de 13 excursionistas han perdido la vida intentando la infame ruta de los cables de Half Dome, un estrecho camino atornillado en el resbaladizo granito con solo cables a los que aferrarse. Desde cambios inesperados en el clima hasta resbalones fatales en rocas mojadas, los peligros son reales e implacables. Justo en este 2024, una joven mujer cayó a su muerte mientras hacía senderismo con su padre, un duro recordatorio de los riesgos involucrados. Pero ella no fue la primera, ni probablemente la última. Con un número de muertes en aumento a lo largo de los años, ¿es la imperdonable negligencia de Yosemite y la falta de respuesta lo que ha llevado a estas muertes evitables? ¿O es culpa de los excursionistas por sentirse falsamente seguros? Descubramos la verdad detrás de las muertes de Half Dome. Se recomienda discreción al espectador. En 2006, Emily Sandel, una excursionista experimentada, emprendió lo que se suponía sería una aventura inolvidable. Pero al descender, las cosas cambiaron de un modo inimaginable. A Emily Sandel le encantaba explorar la naturaleza. A los 25 años, la entusiasta del aire libre de Nuevo México había tenido una vida plena de aventuras y servicio. Trabajó con niños de la calle en México y Nepal. Lideró a adolescentes en viajes de mochilero para Voyager Outward Bound en Montana y en viajes en canoa por la naturaleza salvaje en Minnesota y Canadá. A principios de noviembre de 2006, Emily se dispuso a enfrentar la desafiante caminata Half Dome en el Parque Nacional Yosemite, una de las rutas más icónicas y peligrosas del parque. El sendero a Half Dome es conocido por su aguda cara de granito y su estrecho camino, con cables de metal anclados en la roca, para asistir a los excursionistas a escalar la superficie resbalosa. En verano, los cables sostenidos por postes metálicos brindan un apoyo vital a los excursionistas. El día comenzó bastante bien. Era un día otoñal típico en Yosemite, nublado y frío, con la promesa de lluvia en el aire. Emily comenzó a escalar temprano en el día, y rápidamente se abrió camino por la empinada pendiente de granito, con los cables yaciendo planos sobre la roca. Poco sabía ella que esos postes habían sido retirados para la temporada para proteger los cables de las avalanchas y el duro clima invernal. A pesar de la falta de cables elevados, ella progresaba constantemente, confiada en sus habilidades y experiencia. Al mediodía había alcanzado la cumbre, marcando un logro significativo en su viaje de senderismo. El clima era templado en la cima y el cielo estaba despejado mientras ella contemplaba el valle de Yosemite y más allá. Después de disfrutar de las vistas, Emily comenzó a descender de la cumbre con su compañero de senderismo, ya que habían completado lo que vinieron a hacer. Pero mientras bajaban por el granito resbaladizo, la ausencia de los cables verticales hizo que el descenso fuera mucho más arriesgado. Sin el soporte de las barandillas, los cables yacían planos contra la roca, proporcionando mucha menos estabilidad de lo habitual. La superficie de granito, desgastada por años de tráfico peatonal, se había vuelto más resbaladiza por la reciente lluvia. Emily agarraba con cuidado los cables a cada paso, buscando equilibrarse en la roca resbaladiza. Mientras más bajaban, el clima empeoraba. El viento arreció, y el aire gélido le calaba hasta los huesos. La roca estaba húmeda, y sus botas de montaña luchaban por mantener contacto con el suelo. En un tramo especialmente riesgoso, Emily resbaló súbitamente. Sus botas perdieron agarre en el granito mojado, y su mano, agarrando el cable plano, no pudo sostenerla. En un instante perdió el equilibrio y cayó. El compañero delante de Emily se volteó al oír su resbalón, pero no pudo hacer nada mientras ella caía por la roca. Cayó unos 300 pies, deslizándose y rebotando por la pendiente pronunciada antes de detenerse muy por debajo de la ruta del cable. Los guardaparques fueron alertados de inmediato, pero el clima dificultó su rescate. La fuerte nieve, el viento y las condiciones heladas hicieron que fuera casi imposible para los equipos de rescate llegar hasta ella esa noche. Retrocedieron varias veces por el clima severo. A la mañana siguiente, cuando el cielo se despejó, un observador al otro lado del cañón Tenaya divisó lo que parecía ser un cuerpo en el barranco, a unos 1000 pies de profundidad debajo de los cables. Un equipo de rescate equipado con hachas de hielo, crampones y cuerdas finalmente llegó a la ubicación de Emily. Confirmaron que era su cuerpo, yacía en el frío granito lejos de donde había caído.
El repentino accidente de Emily conmocionó a la comunidad de Yosemite. Su muerte fue la primera en Half Dome desde 1985 y fue un recordatorio de la naturaleza impredecible y a menudo implacable de esta hermosa pero peligrosa caminata. Ella buscaba una aventura memorable, pero pagó el precio máximo por un resbalón en un camino húmedo y resbaladizo. La trágica caída de Emily sucedió en un día húmedo y resbaladizo, pero no todos los accidentes en Half Dome se deben al mal tiempo. En 2007, el sol brillaba y el granito estaba seco cuando otro excursionista, Hirafumi Nohara, comenzó su ascenso. Hirafumi Nohara tenía 37 años cuando decidió enfrentar la desafiante escalada de Half Dome. Originario de Japón, Nohara se había trasladado a Sunnyvale, California, para seguir una carrera como ingeniero de software. Como aventurero apasionado por la naturaleza, estaba emocionado por explorar la naturaleza salvaje estadounidense, y Half Dome era una de las cumbres más codiciadas en su lista. El 16 de junio de 2007, un día claro y soleado, Nohara se dispuso a cumplir su deseo. El clima seco y el cielo despejado brindaban condiciones perfectas para escalar. A diferencia de muchos excursionistas que se enfrentan a Half Dome, Nohara decidió escalar sin la seguridad adicional de un arnés u otro equipo de seguridad, ya que confiaba en sus habilidades y el clima favorable. En caso de emergencia, pensaba que su experiencia y condición física bastarían para escalar de forma segura. Sin lluvia a la vista, muchos excursionistas se sintieron tranquilos ese día, creyendo que la falta de condiciones húmedas hacía la escalada menos peligrosa. Hirofumi también lo creía así. Al comenzar su escalada, los cables estaban elevados por los postes de metal, brindando el soporte usual a los excursionistas. El clima estaba tranquilo, la roca estaba seca, y todo parecía estar listo para un viaje seguro. Nohara y sus amigos comenzaron a escalar, avanzando constantemente por la pendiente. Sin embargo, a mitad de camino de los cables, algo salió terriblemente mal. En Half Dome, el peligro no siempre viene en forma de mal tiempo. La sección media de los cables de Half Dome es donde los excursionistas suelen empezar a sentir el verdadero desafío de la escalada. La roca aquí es afilada, casi vertical en algunos lugares, y solo hay unas pocas tablas de madera cada 10 a 12 pies para ofrecer algo de descanso para las piernas cansadas. Los cables, sujetados por postes de metal, se extienden a ambos lados, siendo los únicos agarres en la superficie resbaladiza e inclinada. Incluso en un día seco como el que vivió Nohara, el granito puede ser resbaladizo, y los excursionistas deben estar atentos para mantener su agarre y equilibrio. Los excursionistas en este punto medio deben levantarse con los brazos y agarrar firmemente los cables de metal mientras colocan cuidadosamente sus pies en la roca lisa y afilada. La ausencia de apoyos para los pies y la empinada pendiente vuelven esta sección particularmente desafiante. Incluso los excursionistas experimentados pueden encontrarse luchando aquí, ya que sienten que sus brazos arden por el esfuerzo de levantarse y sus piernas se esfuerzan por mantener un apoyo en la roca intransigente. Ese día, los cables estaban llenos pero seguros. Numerosos excursionistas trataban de adelantarse o paraban para tomar aire. El hacinamiento hizo el ascenso más peligroso, incluso con roca seca bajo sus pies. Fue justo aquí donde Nohara perdió el equilibrio. Los testigos informaron que Nohara estaba hablando y riendo con sus 4 amigos, mientras avanzaban por la pendiente de granito casi vertical, cuando de repente perdió el equilibrio. En segundos cayó hacia atrás y comenzó a deslizarse por la cara de la roca. Los otros excursionistas cercanos solo podían mirar con horror mientras Nohara caía casi 300 pies por la pendiente de granito. A pesar de las condiciones secas, la cara de la roca había sido desgastada hasta quedar lisa por años de uso, dando poca tracción. Su cuerpo se detuvo en la base del subdomo, donde guardaparques y excursionistas se apresuraron a socorrerlo. El equipo de rescate llegó rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Nohara ya había sucumbido a sus heridas por la caída. La oficina del forense del condado de Mariposa confirmó más tarde que murió por un trauma contundente. La muerte de Nohara impactó a los excursionistas. Fue la segunda muerte por caída desde los cables de la media cúpula en menos de un año, ocurrida en condiciones climáticas ideales. ¿Cómo pudo ocurrir un accidente tan trágico en un día que parecía perfecto? Una investigación posterior reveló que Hirafumi no estaba haciendo nada inusual o imprudente. Tuvo mala suerte. Las condiciones eran perfectas. Pero aún en condiciones ideales, el sendero sigue siendo muy peligroso. El incidente hizo que los funcionarios del Parque Nacional Yosemite comenzaran a reevaluar sus pautas de seguridad.
Un comité de seguridad que revisaba la situación señaló los peligros de la sobrepoblación. Indicaron que con tantas personas intentando adelantarse, es más fácil perder el equilibrio o tropezar. Otro punto enfatizado fue que las exigencias físicas de la escalada llevan incluso a los excursionistas experimentados a sus límites. En una ruta tan estrecha y vertical, un paso en falso puede llevar al desastre, incluso en condiciones climáticas ideales. En respuesta al accidente de Nohara, se implementaron varios cambios para mejorar la seguridad en la escalada del Half Dome. Los guardabosques incrementaron su labor educativa sobre los riesgos para los excursionistas, promoviendo el uso de arneses de seguridad enganchables a los cables. En 2010, el parque implementó un sistema de permisos para los excursionistas que intentaban escalar el Half Dome. El nuevo sistema de permisos se diseñó para controlar la cantidad diaria de escaladores. Según las nuevas reglas, el número de excursionistas diarios se limitó a 400, con 300 permisos de uso diario y 100 permisos de áreas silvestres. Esto fue una gran reducción de las 800 a 1000 personas, que normalmente intentarían la escalada en días ocupados en el pasado. El objetivo era garantizar una experiencia más segura al reducir el hacinamiento. Con menos personas en los cables, los excursionistas podrían mantener una distancia más segura, reduciendo el riesgo de accidentes. Pero incluso con estas nuevas medidas de seguridad, el riesgo de peligro siempre está presente en Half Dome, aún para los excursionistas experimentados. Hailey LaFlamme había amado el aire libre desde que era niña. Nacida y criada en San Ramón, California, Hailey era conocida por su espíritu aventurero y su dedicación a mantenerse activa. Sus amigos y familiares la describían como alguien que siempre estaba dispuesta a un desafío, ya fuera correr un medio maratón, subir por senderos locales o planificar su próxima aventura en la naturaleza. Ella prosperaba al esforzarse, establecer nuevos objetivos y demostrar que podía enfrentar cualquier cosa que se presentara. A los 26 años, Hailey ya había vivido mucho de lo que la vida ofrecía. Recientemente se había graduado de la universidad, donde estudió ingeniería, y había comenzado a trabajar en un prometedor empleo en su campo. A pesar de su apretada agenda, siempre encontraba tiempo para su amor por el aire libre. Solía pasar los fines de semana haciendo senderismo en las montañas de California o explorando los senderos cercanos a su hogar, ansiosa por descubrir nuevos sitios y desafiarse a sí misma. Sus amigos la describían como valiente pero no imprudente, alguien que sabía disfrutar la vida manteniéndose segura. Había completado muchas caminatas desafiantes antes y escalar Half Dome había estado en su lista durante mucho tiempo. El 31 de julio de 2011, finalmente decidió hacerlo, saliendo temprano en la mañana con un grupo de amigos. Sabían que el pronóstico del tiempo había anunciado posibles lluvias más tarde en el día, pero como muchos excursionistas, esperaban llegar a la cumbre y bajar antes de que cambiara el clima. El grupo estaba bien preparado y equipado con el equipo adecuado, y Hailey, que era experimentada y en forma, estaba segura de su capacidad para manejar la escalada. La caminata a la media cúpula estuvo bien. Ella y sus amigos descansaron, fotografiaron y disfrutaron de las vistas del Valle de Yosemite. Pero cuando comenzaron su descenso, el cielo comenzó a oscurecerse y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. El cambio climático los sorprendió repentinamente. En minutos, la lluvia arreció, volviendo el granito resbaladizo y los cables resbalosos y difíciles de agarrar. Como otros ese día, Hailey pensó que podría manejar el descenso a pesar de las malas condiciones. Pero la lluvia caía fuerte y el aire estaba lleno de neblina. La visibilidad era baja y solo se escuchaba el sonido de la lluvia golpeando la roca por encima de su respiración. Mientras comenzaba a descender por los cables, se movía con cautela, agarrando el metal firmemente. No obstante, le costaba mantener un buen agarre en el granito húmedo. Al descender con cuidado, cada paso era más incierto. La superficie húmeda se sentía gélida bajo sus botas de senderismo. Un paso, luego otro. Sus manos agarrando los cables comenzaban a doler por el esfuerzo de aferrarse tan fuertemente, y luego, en un instante, todo cambió. El pie de Hailey resbaló en la roca resbaladiza. Su mano, agarrando el cable, perdió el agarre, y antes de que pudiera reaccionar, estaba cayendo. Sus amigos recordaron más tarde verla perder el equilibrio y deslizarse por la cara de granito afilada. La lluvia hizo que la roca estuviera resbaladiza y su caída era inevitable. Cayó aproximadamente 600 pies por el lado del medio domo, el granito áspero y dentado, haciendo cada momento de la caída más peligroso.
Su cuerpo quedó muy por debajo de la ruta del cable, donde otros excursionistas se apresuraron a ayudarla pidiendo ayuda. Se llamó inmediatamente a los guardabosques del parque, pero poco podían hacer. Hailey sufrió lesiones fatales al caer desde una gran altura. No sobrevivió. Su cuerpo fue hallado ese mismo día por equipos de rescate, quienes confirmaron la trágica noticia a sus seres queridos. La muerte de Hailey dejó atónitos a sus conocidos y a la comunidad de senderismo. Era una excursionista experimentada que había enfrentado muchos senderos desafiantes antes, pero eso solo demuestra lo impredecible que puede ser Half Dome. La caminata Half Dome en Yosemite es considerada una de las más peligrosas del mundo, y esta reputación está bien ganada. La icónica roca de granito se eleva casi 5.000 pies sobre el valle de Yosemite. Y escalarla exige tanto resistencia física como fortaleza mental. Varios factores lo convierten en un desafío difícil, incluso para aventureros experimentados. El primer peligro de Half Dome es la superficie única de granito. La roca en sí es increíblemente suave, habiendo sido pulida por miles de años de actividad glacial. Y aún más desgastada por los incontables pies de excursionistas durante años. Incluso en días secos, este granito pulido puede ser resbaladizo, especialmente en áreas donde la roca se ha pulido más por el constante tráfico de pies. Pero cuando la lluvia, la niebla o incluso el rocío de la mañana se asientan en la superficie, se vuelve casi imposible caminar. Estudios revelan que el granito mojado reduce significativamente el coeficiente de fricción, aumentando la probabilidad de resbalones y caídas. El Servicio de Parques Nacionales informa que casi el 30% de los accidentes en Half Dome ocurren en condiciones húmedas, donde la roca se vuelve tan resbaladiza como el hielo, lo que lleva a lesiones graves o muertes. La escalada es especialmente peligrosa por la geografía del lugar. La escalada final hasta Half Dome implica pasar una cara casi vertical utilizando dos cables de metal que se extienden 400 pies hasta la cumbre. El ángulo de ascensión puede superar los 45 grados, ejerciendo gran presión sobre brazos y piernas del excursionista. La mayoría de la ruta tiene poco o ningún apoyo para los pies, con escasas tablas de madera dispersas para descansos breves. Incluso con estos cables, la escalada es muy difícil y los excursionistas deben subir tirando de sus brazos mientras se equilibran cuidadosamente en la pendiente de granito. Según el Servicio de Parques Nacionales, más del 60% de los accidentes en Half Dome suceden en la ruta de los cables, principalmente por resbalones, tropiezos o pérdida de agarre. El clima impredecible de Half Dome, conocido por sus cambios repentinos, puede convertir una caminata normal en una experiencia mortal. Las tormentas de rayos, especialmente en verano, pueden hacer que la cúpula de granito expuesta sea extremadamente peligrosa debido a su rápida formación. Los cables metálicos, esenciales para escalar, pueden convertirse en pararrayos durante tormentas, representando un riesgo inmediato para escaladores. Además, los fuertes vientos y la lluvia pueden dificultar mantener un agarre seguro en los cables o apoyos para los pies. El equipo de búsqueda y rescate de Yosemite advierte que el clima puede cambiar rápidamente en la cúpula, volviéndola un reto aterrador hasta para los excursionistas más preparados. El agotamiento físico y la altitud también juegan su papel. La caminata completa hasta la cima y de regreso es de más de 16 millas ida y vuelta, con una ganancia de elevación de casi 5.000 pies. La altitud en la cumbre es de 8.836 pies sobre el nivel del mar, lo que puede causar mal de altura en los excursionistas que no están aclimatados. La fatiga, la deshidratación y la falta de oxígeno pueden afectar el juicio, lo que hace más probable que los excursionistas cometan errores peligrosos. Muchas operaciones de rescate en Half Dome involucran a excursionistas que se han cansado demasiado para continuar, a menudo en el descenso, que puede ser tan peligroso como la subida. A pesar de los peligros y tragedias, muchos excursionistas continuaron acudiendo a Half Dome, creyendo que con preparación y precaución podrían conquistar la escalada. Pero como mostró la historia de Hailey, incluso los excursionistas más experimentados podrían encontrarse a merced de la imprevisibilidad de la naturaleza. Solo unos años después, en 2018, otro excursionista enfrentaría un destino similar bajo circunstancias extrañamente familiares. Lo ocurrido se convirtió en una de las tragedias más impactantes de Half Dome. Ashish Penuganda era un ingeniero de software que vivía en la ciudad de Nueva York, a quien le encantaba el aire libre y tenía un profundo aprecio por la belleza de la naturaleza. Ashish es originario de India, pero abrazó la naturaleza salvaje estadounidense con entusiasmo.
La caminata de medio domo era una de sus aventuras imprescindibles. En un día de verano de junio de 2018, se dispuso a conquistar el icónico Pico de Granito, sin saber que el clima de esa tarde convertiría su sueño en una pesadilla. El día comenzó con la promesa de cielos despejados. Como muchos excursionistas, Ashish inició temprano su ascenso, ansioso por llegar a la cumbre antes de que se llenaran los senderos. La escalada fue sin problemas y a media mañana ya había llegado a la cima, disfrutando de las impresionantes vistas del valle de Yosemite. Sin embargo, el clima tranquilo pronto comenzó a cambiar. Nubes oscuras se acumularon velozmente sobre Sierra Nevada, y truenos lejanos anunciaron la llegada de una tormenta. Las tormentas de verano son frecuentes en Yosemite. La combinación de calor y altitud puede causar cambios repentinos y severos en el clima, y esa tarde una poderosa tormenta eléctrica barrió la zona, sorprendiendo a muchos excursionistas. El cielo se oscureció y el viento aumentó de velocidad, trayendo consigo un repentino aguacero torrencial. Los relámpagos comenzaron a destellar a través del cielo, golpeando las cumbres circundantes y enviando ecos a lo largo del valle. Algunos decidieron esperar a que pasara la lluvia, pero Ashish, confiado en que podía bajar de manera segura, comenzó a descender de la cumbre. Durante una tormenta eléctrica, los cables de metal en Half Dome, cruciales para escalar, pueden ser mortalmente peligrosos. Actuando como pararrayos, atraen cargas eléctricas del cielo, lo que los hace peligrosos al tacto. Mientras Ashish intentaba descender rápidamente, se dio cuenta cada vez más de la creciente intensidad de la tormenta. El granito debajo de sus pies ya estaba mojado por la lluvia y los cables estaban resbaladizos, lo que dificultaba mantener un agarre firme. El aire olía a ozono y cada relámpago parecía más cercano que el anterior. Justo cuando estaba pasando por una sección difícil, un rayo cayó cerca y envió una onda de choque a través del aire. Testigos reportaron un fuerte crujido, seguido de gritos de los que aún estaban en los cables. Los excursionistas descendían apresuradamente por los cables en medio del pánico, conscientes de su peligrosa exposición. En el caos, Ashish perdió el equilibrio en la roca resbaladiza. Resbaló, incapaz de agarrarse a los cables mojados, y cayó casi 500 pies por la cara de la roca, llegando a descansar en una repisa más abajo. El equipo de rescate intentó responder tan rápido como las condiciones lo permitieron. Sin embargo, la furiosa tormenta eléctrica siguió retrasando los intentos de alcanzarlo. Cuando los rescatistas pudieron llegar de forma segura a Ashish, ya era tarde. El impacto de la caída fue fatal. El caso de Ashish no fue el primer incidente con una tormenta eléctrica. En 1985, 5 excursionistas fueron alcanzados por un rayo mientras descendían por los cables. 2 murieron instantáneamente, los demás sufrieron lesiones graves, incluyendo quemaduras y parálisis temporal. Al igual que Ashish, una tormenta se formó tan rápido que los excursionistas no pudieron reaccionar. Aunque las tormentas pueden convertir una caminata desafiante en Half Dome en una situación de vida o muerte en un instante, no son el único peligro que acecha en este sendero. Incluso en días comunes, las empinadas laderas de granito y angostos cables han causado muchas muertes. Solo meses después, en 2019, otra excursionista comenzó su descenso por Half Dome. Ella ignoraba que su historia se volvería un recordatorio desgarrador de cuán rápido las cosas pueden salir mal. Danielle Burnett era una excursionista de 29 años de Lake Havasu City, Arizona. Como muchos otros, estaba decidida a conquistar Half Dome. Pero como muchas historias que hemos contado, esta también tenía un giro oscuro. Danielle tuvo un buen comienzo de día al llegar exitosamente a la cima de Half Dome. Pero cuando comenzó a bajar, el clima cambió. Comenzó a caer una ligera llovizna. No era suficientemente fuerte para buscar refugio, pero sí para hacer que la roca de granito, desgastada por años de uso, fuera peligrosamente resbaladiza. Danielle siguió descendiendo agarrando los cables. Se movía con cuidado, pero sus zapatos resbalaban en la superficie lisa. La roca se estaba volviendo inestable y Danielle comenzó a darse cuenta de lo peligrosa que se estaba volviendo su situación. Ocurrió en un instante. Los testigos cercanos solo escucharon un súbito alboroto. Se volvieron para ver a Danielle, a unos 30 pies por encima de ellos en la pendiente pronunciada, luchando por mantenerse en pie. La lluvia seguía cayendo levemente, dejando los cables aún más mojados y resbalosos. Después de un susto, Danielle se había detenido, quizás tratando de recuperar su equilibrio.
Pero luego, sus zapatos resbalaron de nuevo y esta vez no pudo recuperarse. Se deslizó por la cuesta. El pánico se instaló. Un excursionista debajo de Danielle entendió de inmediato la gravedad del momento. Sin dudarlo, se tiró de estómago sobre la roca, extendiendo su brazo para intentar agarrarla mientras ella se deslizaba. Su corazón latía con fuerza mientras extendía su mano desesperadamente, esperando hacer contacto y detener su caída. Podía ver el miedo en sus ojos. Su rostro era una mezcla de pánico y determinación mientras intentaba aferrarse a cualquier cosa que pudiera salvarla. Pero Danielle continuaba deslizándose, ganando velocidad en el granito resbaladizo. Ahora estaba a unos 10 pies a la derecha de los cables, moviéndose rápidamente por el lado de la cara de la roca. El excursionista, sobre su estómago, se estiró aún más. Sus dedos estaban a solo unas pulgadas de ella. Podía escucharla gritar, un sonido desesperado y espeluznante que resonaba en las paredes de granito. Su adrenalina se disparó, sabiendo que estos segundos eran cruciales. Otro excursionista a su lado también se tumbó en la roca, extendiendo la mano para intentar atraparla, pero Danielle se deslizaba demasiado rápido. Ella pasó a ambos, su cuerpo se movía demasiado rápido para que alguien pudiera agarrar. El hombre sintió una ráfaga de aire cuando ella pasó, con las manos extendidas fuera de su alcance. Supo de inmediato que ella estaba muy lejos. Gritó, esperando que algo pudiera detenerla, pero Danielle continuó deslizándose por la pendiente. El granito liso no ofrecía agarre ni lugar donde sujetarse. De repente, Danielle desapareció por el borde. El mundo parecía detenerse. El único sonido era el suave golpeteo de la lluvia y el eco del trueno distante en el valle de abajo. Los excursionistas que trataron de salvarla quedaron inmóviles, con las manos extendidas hacia el vacío donde ella había estado segundos antes. Luego, la realidad de lo ocurrido comenzó a calar. El silencio se rompió por gritos de horror de otros excursionistas cercanos que la vieron caer. El hombre que había intentado alcanzarla se sentó lentamente, su rostro pálido, sus manos temblaban. Miró hacia abajo la cara escarpada de Half Dome, donde Danielle acababa de desaparecer. Sabía que no podía hacer nada más. Los equipos de rescate estaban por llegar, pero para Danielle ya era tarde. Cuando las autoridades del parque llegaron, Danielle ya había fallecido. Los guardabosques del parque encontraron su cuerpo a unos 500 pies debajo de los cables. Fue declarada fallecida en el lugar. Nuestras historias sobre Half Dome hasta ahora han recordado la indiferencia de la naturaleza. A la montaña no le importa si el cielo está despejado o tormentoso, ni si un excursionista es experimentado o principiante. Ha cobrado vidas de las formas más inesperadas en momentos en que todo parecía estar bien y bajo control. Pero entre estas historias destaca una tragedia más reciente. Una historia que es tan inquietante como desgarradora. Es la historia de Grace Roloff, cuyo destino sirve como un último recordatorio escalofriante de que en Half Dome nada está garantizado. Grace Roloff estaba llena de vida y aventura. A sus 20 años amaba el aire libre, el reto de una caminata difícil y la emoción de alcanzar la cima. Así que cuando se propuso escalar Half Dome con su padre en el verano de 2024, estaba emocionada, lista para otra experiencia inolvidable. El día comenzó perfectamente. El cielo estaba despejado, el aire fresco y Grace estaba de muy buen humor. Ella y su papá comenzaron su caminata temprano. El sol apenas salía, proyectando largas sombras a través del valle de Yosemite. Avanzaron por el sendero, paso a paso, hacia esa icónica cara de granito. Cuando llegaron a los cables, Grace se detuvo por un momento, contemplando la vista, sintiendo cómo crecía la emoción. Agarró el metal y comenzó a escalar, una mano sobre la otra, subiéndose por la roca casi vertical. La cima era impresionante, todo lo que ella había esperado. Grace y su papá se pararon en la cima de Yosemite, con la vasta extensión del parque debajo de ellos, sintiéndose en la cima del mundo. Fotografiaron, rieron y gozaron el instante. Pero sabían que no podían quedarse mucho. El clima puede cambiar rápidamente. Y eso es exactamente lo que pasó. Las nubes oscuras comenzaron a acercarse desde la distancia, el viento se intensificó y el primer estruendo del trueno resonó en el valle. Bajaron rápidamente para evitar quedar atrapados en la tormenta. Pero cuando comenzaron su descenso cayó una llovizna, suficiente para hacer que el granito estuviera resbaladizo y peligroso.
Grace fue cautelosa. Sus manos agarraban los cables mientras colocaba con cuidado sus pies en la superficie resbaladiza. Su padre estaba cerca, observando cada paso, listo para ofrecer apoyo si ella lo necesitaba. La lluvia arreció y la roca se volvía más resbaladiza con cada minuto. Grace sentía como sus botas luchaban por aferrarse al granito mojado. Se movía lentamente, su respiración se volvía más concentrada mientras se enfocaba en cada paso. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso. Los cables estaban resbaladizos, fríos y mojados en sus manos. Se detuvo brevemente, recuperando el aliento e intentando estabilizarse, consciente del precipicio cercano. Entonces, en un instante sucedió. El pie de Grace resbaló en el granito mojado y su bota se deslizó. Agarró el cable, su mano resbaló en el metal resbaladizo. Su padre, justo detrás de ella, gritó su nombre, su voz urgente y llena de miedo. Intentó recuperar el equilibrio, sus manos arañando el cable, pero ya era demasiado tarde. Perdió el agarre y empezó a caer. Su padre se lanzó hacia adelante, intentando agarrarla desesperadamente, pero ella ya se deslizaba por la empinada roca. Se tambaleó y la lluvia le impidió detenerse. Cayó más de 600 pies, desapareciendo por el borde. El sonido de la voz de su padre llamándola se perdió en el viento y la lluvia. Los excursionistas a su alrededor quedaron paralizados, con ojos horrorizados. Algunos gritaron, otros lloraron y unos pocos sacaron sus teléfonos para pedir ayuda. Se informó a los guardabosques y se envió un equipo de rescate, pero no pudieron hacer nada. La bajada era muy empinada y el clima muy duro. Llevaría horas llegar de forma segura al lugar donde Grace se había desplomado. Cuando finalmente lo hicieron, la lluvia había cesado y el cielo se estaba despejando, pero el daño ya estaba hecho. Grace fue encontrada muy abajo, su cuerpo inmóvil, su vida truncada en un momento de tragedia inimaginable. Su padre, quien había presenciado todo el desgarrador desastre, estaba devastado, obligado a lidiar con la pérdida insoportable de su hija. Era joven, atlética y tenía toda su vida por delante. Pero en solo unos segundos, Half Dome había cobrado otra víctima. Otra vida perdida por los peligros de la montaña. La historia de Grace, como otras que hemos contado, me hace cuestionar caminatas como Half Dome. ¿Es trabajo de Yosemite retirar completamente los cables para que la gente deje de morir? ¿Deberían hacerlo más seguro para los excursionistas? ¿O depende de cada individuo conocer los riesgos? Compartan su opinión. Gracias por ver. Hasta la próxima. Sé audaz y vive con valentía.